Dios les bendiga. Vamos a la palabra. Dios nos va a hablar hoy. Dios nos va a bendecir. Si no me estoy equivocando, hoy es el tema número 7 de la serie El Pecado. Fíjese ya que tanto hace que lo comenzamos y ya son 7 enseñanzas nada más sobre esta serie El Pecado. Hemos hablado sobre el origen del pecado, hemos hablado sobre pues la semilla del pecado, cómo ha proliferado el pecado. Hoy vamos a hablar acerca del pecado del orgullo. Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el Proverbios capítulo 21, versículo número 4, por favor. Proverbios 21, versículo número 4. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leerlo. Es un versículo muy corto. Dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Quiero pedirte, Señor, como siempre, Señor, sabiduría, dirección para poder predicar la palabra tuya, Señor. Que nosotros podamos reconocer si hay en nosotros orgullo, Señor, y con tu palabra poder combatirlo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es una persona orgullosa? ¿Cómo lo definiríamos nosotros? Si tuviéramos que definir a una persona orgullosa, ¿cómo lo haríamos, verdad? ¿Qué diríamos? Este mismo pasaje, fíjese, si se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, y dice: hay 3 cosas que son pecado. Esta otra traducción de la Biblia, hay 3 cosas que son pecado: ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado, ¿sí? Esas cosas dice la palabra de Dios que son pecado. Creerse mucho, o sea, la altivez de ojos, los ojos altivos, ¿no? Cuando uno levanta como los ojos así para ver a alguien, ¿verdad? Sí, como muy chiquita la persona, ¿verdad? Dice, eso es pecado, dice la palabra de Dios. El ser orgulloso. Y bueno, ¿cómo definimos a una persona orgullosa? Una persona orgullosa, entre varias cosas que se pudieran decir, ¿verdad? Porque yo creo que este tema, o el definir esa actitud, esa mala actitud, ese pecado, como dice la palabra, definirlo es muy amplio, pudiéramos decir muchas cosas, ¿verdad? Una persona orgullosa es aquella que tiene un exceso de confianza. Por eso también la traducción al lenguaje actual dice que se cree mucho, ¿sí? Es un exceso de confianza. Siempre tener confianza en nosotros mismos va a ser bueno, pero en el entendido de que nuestra confianza primeramente está en el Señor, ¿verdad? En Él confiamos y nosotros, bueno, pues podemos ir desarrollando confianza, y eso es bueno, pero cuando se tiene un exceso de confianza en sí mismo, ¿verdad? En todo lo que se hace, en todo lo que se dice, en todo lo que se piensa, en fin, que la persona cree que nunca se equivoca, que es perfecto, bueno, eso es síntomas de orgullo en un corazón, ¿sí? Yo pudiera preguntar hoy sin que nadie conteste, solamente cada uno de nosotros pudiéramos responder. Si yo dijera, ¿usted acepta sus errores? Yo creo que nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestros errores, ¿verdad? A veces en ocasiones pues sí aceptamos nuestros errores, pero hay otras ocasiones en que no, ¿verdad? Como que somos variaditos, a veces sí, a veces no, ¿sí? Qué difícil de repente es que alguien nos diga algo o nos contradiga en un punto de vista, en algo, y ya a lo mejor no está pareciéndonos a nosotros, ¿sí? ¿Usted cómo se considera, verdad? ¿Usted acepta sus errores?
¿O es de las personas que nunca se equivoca? Así como que ya se oyó pues así más fellito, ¿verdad? La mayoría posiblemente hemos sido enseñados así, de este modo. ¿Cómo ser orgullosos desde pequeños? ¿Cómo? Bueno, haciendo comparativos con las demás personas. Muchas veces los padres empiezan a inculcarle al niño que es el mejor del mundo, pues en donde todo es competencia, se le está diciendo al niño que tú eres mejor que el otro, tú lo puedes, no te le dejes. Y a veces nosotros vemos que ese tipo de aliento a los niños, hay gente que cree que es muy bueno decirle a los niños, crearles una mentalidad de campeón, crearles una mentalidad de que todo lo pueden. Y en los conceptos del mundo, ¿verdad? Pues eso suena muy bien, ir mentalizando al niño de que todo lo puede, de que él es capaz, de que él tiene capacidades, ir desarrollando una confianza en él. Y decimos, bueno, pues eso se oye muy bien, ¿no? Eso sería magnífico poderlo hacer. Yo creo, ¿verdad?, que hasta cierto punto. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Nosotros, los cristianos, debemos de ser cristocéntricos, de ahí viene nuestro nombre, o sea, cristianos, seguidores de Cristo. Cristo es el centro de nuestras vidas, por eso somos cristocéntricos. Una persona orgullosa, ¿verdad?, es una persona egocéntrica, todo gira alrededor de la persona, de sus ideas, de sus pensamientos, de sus conceptos, de su filosofía, de sus caprichos, de todo lo que usted quiera ponerle ahí. Todo gira alrededor, todo se tiene que hacer como esa persona dice. Y si no se hace, bueno, pues la persona, como no puede cambiar a los demás, empieza a afectarse a sí misma, enojándose, porque el orgullo daña a la persona, daña a los que están alrededor, pero más a la persona orgullosa. Sí. Es rápido saber ¿quién es una persona orgullosa? Bueno, es aquel que no recibe consejo de nadie. El orgulloso piensa que nunca se equivoca. El orgulloso piensa que todo le sale bien. Son inclusive aquellas personas que llegan hasta burlarse de Dios. ¿Usted puede imaginar algo así? Seguramente sí, porque lo hemos visto, cómo las personas se burlan de Dios, se burlan de sus semejantes, de las demás personas. Hacen mofa de la palabra, se están burlando de Dios. Constantemente están tramando, ¿verdad?, del orgulloso cosas malas en contra de las leyes establecidas por Dios. El corazón del orgulloso, en el corazón del orgulloso hay maldad. Si nosotros, todos los seres humanos, nuestra inclinación es hacer lo malo, necesitamos a Cristo, ¿verdad? Y entonces una persona orgullosa es una persona que tiene maldad en su corazón. Hay rebeldía, llega a un lugar y no se somete a lo que ya está establecido en ese lugar. Por ejemplo, llega a trabajar a una empresa y no está conforme con el reglamento interno que tiene esa empresa, o lo que se dice que se debe de, cómo se deben de llevar a cabo las cosas ahí, y empieza a meter discordia, ¿verdad? No, es que donde yo trabajaba en la otra empresa se hacían las cosas de esta forma y era mejor. Empieza a meter discordia ahí entre las personas. Es una persona, ¿verdad?, que sin duda, pues sí, todos tenemos capacidades, talentos, ¿verdad?, pero nos dominan y empezamos a tener muchos problemas. Estos son distingos de una persona orgullosa, ¿sí?, que se trabaja mucho también en el interior, en el inconsciente del ser humano. Por eso es difícil poderlo reconocer. La caída de Satanás sin duda fue ocasionada por su orgullo, ¿sí? Él se rebeló, él no se quería someter a lo establecido por Dios, ¿sí? Cayó por su orgullo, por eso cayó Satanás de la presencia de Dios. Mire, vamos a constatarlo. Busque por favor Isaías capítulo 14, versículo número 12. Isaías 14, versículo número 12.
del 12 en adelante, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjate cómo decía él en su corazón: subiré, ¿a dónde quería subir? Al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. ¿Sí? Seré semejante al Altísimo. Imagínense, logra ver el orgullo en esta descripción bíblica sobre la rebelión de Satanás. Esa rebelión fue ocasionada por el orgullo. Si usted analiza las actitudes rebeldes de sus hijos o de las personas con las que convivimos, a veces es más fácil ejemplificarlo con los hijos, ¿verdad? Pero usted puede ver que esas actitudes rebeldes de los hijos tienen mucho que ver con el orgullo. Analícelo, piénselo. Tiene que ver con el orgullo. Dice, él no acepta que yo le diga algo. Yo le estoy diciendo algo, es por su bien, pero él cree que todo lo sabe. ¿Se acuerda cuando usted era así también? Sí. Y luego, bueno, gloria a Dios que usted conoció al Señor y va cambiando. Entonces la idea es que nuestros hijos también entren en ese proceso, ¿verdad? Usted, Dios permitió que usted caminara como una piedra que fuera rodando, hasta que le pasaran muchas cosas y solamente así pudo entender, ¿sí? Porque se le prevenía y no aceptábamos hasta que nos pasaron las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le menciono esto? Para que estemos conscientes de que muchos de nuestros hijos a veces tendrán que también rodar, ¿sí? Y entonces poder recibir un trato del Señor, poder abrir su corazón. Mientras tanto, bueno, pues los padres sufren, los padres se preocupan, ¿sí? Es tan difícil las situaciones que se tienen con los hijos. Usted lo ha de saber, quizás, bueno, hay personas, pudiera ser que hay personas aquí que están teniendo muchos problemas con sus hijos. Ver que sus hijos tienen problemas de adicción, tienen vicios. Los padres ver cómo sus hijos han caído en esas garras, ¿verdad? Que no pueden ser soltados. Es algo agobiante, es algo que, bueno, uno quisiera uno poderlo arreglar, moviendo algún botón, poderlo hacer de alguna forma. Pero pues nosotros debemos de estar ahí apegados a la palabra, siendo fortalecidos, como ese pasaje que les van a enseñar a los niños. Y ahí es de donde viene nuestra confianza. Y aquí hay muchos testimonios. Si nosotros dijéramos, a ver, fórmense los que quieran dar un testimonio de los que lograron dejar un vicio, yo creo que se hacía la fila aquí, ¿verdad? Y entonces mire lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces tenemos la esperanza de que así como los que están aquí sentados, algunos fueron librados de los vicios y limpiados de los pecados por nuestro Señor Jesucristo, por la fe y el arrepentimiento, así también creemos que tus hijos van también a conocer del Señor, ¿sí? Vemos entonces que Satanás, su pecado fue el orgullo, lo acabamos de leer, ¿sí? Levantaré mi trono. Él quería ser igual a Dios. Fíjate nada más el orgullo ahí. Seré semejante al Altísimo. Es muy interesante también ver cómo fue precisamente este mismo pecado con lo que Satanás tentó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ahí que nos lo narra Génesis 3 del versículo 1 al 5, que también ya hemos estudiado en las predicaciones anteriores, ¿verdad? En donde les dice la serpiente a Eva, no es cuando le ofrece del fruto y Eva en primer lugar dice, Dios dijo que no lo hiciéramos. Dice, es que y moriremos. Y la serpiente le dice, no morirás, sino que sabe Dios que serán como Él, serán iguales a Dios. Ahí viene la tentación en Eva de querer ser como Dios.
y Eva podía mirar a Dios. ¿Se acuerda que dice la palabra que Dios se paseaba ahí en el huerto? Imagínese la experiencia. Yo creo que la imaginación no nos alcanza. De remontarnos en la mente, en la imaginación, a cómo sería eso de Adán y Eva en ese lugar, en ese gozo. Edén significa gozo, en ese gozo del Señor, en donde el Señor se paseaba al aire del día, dice la palabra. ¿Sí? De hecho, cuando ellos pecaron y miraron que por ahí andaba el Señor, se escondieron. ¿Cómo sería aquello de que ellos podían ver a Dios como hoy no podemos? Como hoy ningún ser humano puede, ¿sí? Y entonces, ¿dónde fue el engaño de querer ser igual a Dios? ¿Sí? Ese querer ser igual a Dios emana eso que queremos que todo gire alrededor de nosotros. ¿Sí? Ese egoísmo, ese orgullo, ¿sí? Mire Ezequiel 28, verso 12, que también ya en alguna oportunidad anterior hemos leído. Ezequiel capítulo 28, versículo número 12. Aunque aquí se está haciendo alusión a Satanás, dándole una palabra al rey de Tiro. Este rey de Tiro es un ser humano, pero se le está dando una profecía, una palabra a él también en alusión a la misma falta de Satanás, ¿verdad? Y mira lo que dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile. Ahí viene la profecía, ¿verdad? Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. ¿Cómo dice ahí? Cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ionice, de zafiro. Imagínense un vestido así impresionante, ¿verdad? Una vestidura impresionante así. Hoy vemos a los artistas que se ponen ahí sus lentejuelas y se ven bien. Ahora imagínense este tipo de ropaje así, de todo esto, de estas piedras preciosas. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. ¿Sí? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí mira el orgullo, dice: se enalteció tu corazón. Aquí está el pecado del orgullo. A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sí? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Dice que el fuego que estaba en medio de él, el cual lo consumió. Vemos nosotros ahí ese orgullo que consume, que acaba a las personas. Este ser angelical, hermoso, antes de ser llenado de maldad, tenía un lugar privilegiado dentro de la presencia de Dios. Y por eso él contempló la posibilidad de querer ser igual a Dios. En estos pasajes que hemos leído se refiere específicamente, bueno, en este último, le repito, al rey de Tiro, pero vemos cómo, ¿verdad?, nos ejemplifican esa rebelión ocasionada por el orgullo en el corazón. ¿Sí? Primera de Juan capítulo 2, verso 16,
Le voy a leer este pasaje de Primera de Juan 2:16, pero en la traducción al lenguaje actual. Mire, fíjese y compare con lo de su Biblia o la pantalla. Dice: las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿Sí? Eso es lo que el mundo ofrece. ¿Sí? Y no viene de Dios, viene del mundo. ¿Sí? Los deseos de los ojos, ¿sí? La vanagloria de la vida, es decir, el orgullo de poseer muchas riquezas. La filosofía del mundo, entiéndase la filosofía del mundo como a las personas que no tienen temor a Dios, ¿sí? Todas sus ideologías, incluyendo las teorías que abundan en este mundo, todo va en contra del conocimiento de la verdad. Y aunque las personas, aunque todas estas cosas que el mundo ofrece se vean tan deseables y tan atractivas, siempre van a traer daño a la vida de la persona. Como resultado, apartan más y más de Dios. Usted seguramente ha escuchado, ¿verdad? Alguien le ha hablado, alguien le ha compartido. Quizás a lo mejor usted practicaba, a lo mejor usted estudiaba alguna de estas filosofías que hay en este mundo, ¿sí? El gnosticismo, la masonería. Quizás usted pertenecía a algún grupo como la Gran Fraternidad Universal, ¿verdad? Y a lo mejor estudiaba usted mucho la luz, el conocimiento, la gnosis, ¿sí? Todo eso a lo mejor usted le llamaba la atención, pero ¿sabe una de las características de estas personas? O si usted conoce a alguien que está metido en eso, observe su vida personal, ¿sí? Y se va a dar cuenta de que es un desastre. Pero ¿sabe? Ese grado de elevación y de luz que proclaman tener, ¿sabe lo único que los ha hecho? Orgullosos, porque no reconocen, no saben reconocer o no quieren ver lo que está pasando ahí con su esposa, con sus hijos, lo demás. Y ellos, ¿verdad?, hablan en donde, pues su grado de iluminación hace que ellos no se puedan equivocar. Su grado de iluminación que tienen, les han dicho que no es todo malo. Y entonces pueden hacerlo. Pueden tener las mujeres que quieran, pueden hacer todo lo que quieran porque ellos ya trascendieron a otro lugar, ¿sí? Y entonces ustedes que no han trascendido, que están todavía todos en tinieblas, pues por eso ahí andan todo mal. Y vemos nosotros que esto es nada más actitudes altivas, soberbias. Mira lo que dice el Salmo 138, versículo número 6. Salmo 138, versículo número 6. Porque Jehová es excelso. ¿Cómo es nuestro Señor? Excelso. Él es grande, Él es poderoso, Él es magnífico, sublime. Todos los adjetivos, ¿verdad?, para exaltar el nombre del Señor nos quedamos nosotros cortos. ¿Cómo tú pudieras traducir esto de que Jehová es excelso? Jehová es magnánimo, Jehová es todopoderoso, ¿sí? Y Él siendo así, ¿qué dice enseguida? Y atiende, ¿a quién atiende? Al humilde. Mas al altivo mira de lejos. Una persona humilde, aunque nosotros sabemos que por los vicios, vamos a decir así, del lenguaje, nosotros relacionamos una persona humilde con una persona de escasos recursos, ¿verdad? O una persona pobre, un indigente, decimos que es una persona humilde. Vemos una persona con esas características y decimos, ay, me encontré una persona muy humilde y le di una ayuda. ¿Sí? En aquella casita de cartón vive una familia muy humilde. Bueno, nos confundimos, sabemos que la pobreza no tiene que ver con la humildad. Puede haber gente sin recursos muy soberbia, ¿sí? Gente que no tiene en la bolsa nada, pero en el corazón mucha soberbia, ¿sí? Y viceversa, puede haber gente que tiene una solvencia económica impresionante y pueden ser ellos humildes.
Entonces, bueno, en ese entendido, pero dice la palabra de Dios que Él atiende al humilde. ¿Sabe cuál es una de las características de la clase política? Yo no sé si en el mundo, pero cuando menos en nuestro país sí, ¿verdad? Que si una persona humilde quiere pedir una cita con un presidente, con un gobernador, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Bueno, pues le cuesta a la gente mucho trabajo. Es casi un milagro que te puedan atender, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? Cuando andan en campaña no, ¿verdad? Cuando andan en campaña no, pues se quieren tomar la foto ahí con el bebé, ¿verdad? Y lo van saludando a las personas y no saben ni a quién le están diciendo, ¿verdad? Y luego al que está abajo, ay, me mandó un abrazo. Y el de atrás también dice, no, fue a mí. Y ahí andan los bueno, sabemos que así es el mundo, ¿no? Pero fíjate, nuestro Señor, que es excelso, maravilloso, Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no tenemos que dar lugar al orgullo de corazón, que nosotros, para venir delante de Dios, Hebreos dice que una condición para que acercarnos a Dios es creer que le hay. ¿Se acuerda? Entonces, si usted viene delante de Dios, usted viene con un corazón humilde diciéndole, Señor, yo reconozco que necesito tu ayuda. Ayúdame, Señor. Presento mi petición delante de ti. Aquí está, Señor, lo que yo necesito. Yo no puedo, Señor, ayúdame. ¿Sí? Y el Señor, ¿qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios que te va a atender. No te va a mandar con la secretaria. No te va a decir, yo estoy muy ocupado arreglando los problemas del mundo. Ve a ver si te atiende mi mamá. Ve a ver si te atiende uno de los 12 que andaba conmigo. ¿Sí? Tú eres de Ciudad Guzmán. Ve con mi padrastro, que a él le encomendé los de... No. Él no dice eso. ¿Sí? Él no es así. Mas al altivo mira de lejos. ¿Qué actitud tenemos nosotros delante de Dios? ¿Cómo venimos? ¿Cómo nos presentamos delante del Señor? A Él no lo podemos engañar, ¿sí? El orgulloso siempre quiere que los demás aplaudan todo lo que Él hace. Siempre está hablando de sus logros, de sus éxitos. Siempre desea tener el control de todo. Inclusive el orgulloso se regocija en el fracaso de los demás. Se resiente cuando ve triunfar a alguien, cuando ve que le va bien. Sí. A veces hoy en día las publicaciones en el Facebook son eso, para desbordar emociones nada más. ¿Sí? ¿Qué sienten las personas cuando ven ahí a alguien, algún conocido que se tomó fotos ahí y atrás de la persona está la Torre Eiffel, ahí en París, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Y luego la gente dice, ay, ya anda en París. Ya le dio un retorcijón acá en el estómago, ¿verdad? Pero ahí luego le pone, ay, felicidades, ¿verdad? Que te lo mereces, ¿sí? Y no sabe que la otra persona hizo un fotomontaje, ¿verdad? Pero debemos de tener cuidado, todos luchamos con eso. Yo en un determinado momento, ¿verdad? Eso me sucedió. Mirando algo, yo sentí una molestia. Y Dios me mostró, y Dios me habló y me dijo, eso que estás sintiendo es un principio de envidia. Y no, pues mi primer impulso fue así como decir, te reprendo, Satanás, ¿dónde estás por aquí, verdad? Pero no, sabía que era el Señor y no le podía decir eso. Entonces lo que tuve que hacer es ponerme a cuentas con el Señor para que no se aniden esas cosas en el corazón. Tenemos la capacidad de reconocer si quiere salir la envidia en nuestro corazón. A veces, ¿verdad? Otro característica del orgullo es que a veces siempre queremos
defendernos ante las críticas de los demás. Porque el mundo así nos ha enseñado. Es que si tú callas, otorgas. Y tienes que andar haciendo aclaraciones. Y bueno, debemos de tener cuidado con eso. ¿Sí? Porque el Señor Jesús no usó ese principio del mundo. ¿Qué dijeron del Señor Jesús? ¿Qué le viene a su mente de que le decían al Señor Jesús? ¿Que él era qué? ¿Se acuerdan? A ver si ahorita vamos diciendo algo. Por allá atrás, ¿qué se acuerdan que le decían al Señor Jesús? ¿Qué era qué? ¿Ya se les olvidó? ¿Se acuerdan que le dijeron que era un comelón? Y un tomador, borracho, es lo que le querían decir. ¿Qué más le decían? No alcanzo a escuchar. ¿Qué? Que tenía demonios. ¿Sí? No alcancé a escuchar por allá atrás, pero seguramente los de por ahí alrededor saben, ¿verdad? Todo eso que decían del Señor Jesús. ¿Y qué hacía el Señor Jesús? El Señor Jesús se cayó. De hecho, Isaías dice en su profecía que como cordero enmudeció, no abrió su boca. ¿Se acuerda? Entonces él cayó. Entonces, ¿por qué él cayó? ¿Otorgó si era en eso que decía? ¿Se da cuenta de que no siempre se aplica eso de que el que calla otorga? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar. Entonces lo que requerimos es sabiduría para saber cuándo una cosa y cuándo la otra. ¿Sí? Entonces el pecado del orgullo es algo que Dios aborrece. Lo vemos en el pasaje que leímos al principio. ¿Sí? Es condenado por Dios el orgullo. Es sin lugar a dudas uno de los pecados que ha dañado fuertemente la obra del Señor, la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? A veces pareciera que se juegan competencias dentro del cristianismo. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a la iglesia le damos gracias a Dios porque nosotros hablamos la palabra de Dios. Porque si nos metemos a hablar de temas que no son la palabra de Dios, bueno, pues sería un caos. Aquí venimos, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Ha visto a las personas cuando hablan de fútbol? Todos sabemos de fútbol. ¿Sí? Mejor que los directivos y de política ni se diga. No, si yo fuera presidente de esta nación, ya todos tuviéramos, no sé, alguna cosa, ¿verdad? Un bien. Y entonces entramos con que unos hermanos le van al verde, otros le van al colorado, otros le van y imagínense, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de tener mucho cuidado. ¿Sí? Si verdaderamente deseamos agradar a Dios de todo nuestro corazón, necesitamos dejar el pecado del orgullo. Es una carencia muy obvia cuando los políticos hablan en sus campañas. ¿Sí? Falta humildad en sus palabras. Falta esa humildad. ¿Sí? Están llenos de orgullo, llenos de arrogancia, ¿verdad? La altivez de ojos, el orgullo de corazón y el pensamiento de impío, dice Proverbios 21:4, son pecado. ¿Sí? La Biblia nos enseña que el orgullo, entonces, la ambición desmedida, es pecado. ¿Sí? El cristiano no debe de ser orgulloso, no debe ser jactancioso, ni vanaglorioso, ni altivo, ni soberbio, sino humilde. Mateo 18, versículo número 1, busque por favor ese pasaje. Mateo 18, versículo número 1, mire, yo ya lo tengo, le voy a leer, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿De dónde cree que nace esa pregunta? ¿Quién es mayor? Yo creo que ya lo habían discutido ahí entre ellos, ¿verdad? Y como pues todos decían, vienen entonces con Jesús a decirle: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos.
Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Puso un niño ahí, ¿verdad? El que se humille como ese niño. ¿Cuáles son las características que tiene un niño? Bueno, los niños también son imperfectos y también tienen muchas cosas, ¿verdad? Pero Jesús quería resaltar ahí algunos puntos, ¿sí? La confianza y la fe absolutamente en Dios. Alguien nacido de nuevo no tiene esperanza basada en lo que él posee como cosas materiales ni logros alcanzados, sino que tiene su esperanza en Dios. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo al decir que si nosotros no fuéramos como un niño, ¿sí?, pues no íbamos a poder entrar en el reino de los cielos. Un niño, por ejemplo, depende absolutamente de sus padres. Un niño pequeño, ¿no es así? Alguien nacido de nuevo en Cristo Jesús depende absolutamente de Dios como su Padre. Esa es la analogía, esa es la dependencia, ¿sí? Un niño no tiene logros, no tiene triunfos. A medida de que va dejando su infancia, bueno, pues ya se va llenando de todas esas cosas, ¿verdad? Pero él no tiene logros o triunfos en la vida en los cuales confiar, sino en lo que sus padres hagan por ellos. Así también nosotros, los hijos de Dios, debemos de depender absolutamente de nuestro Dios, como los niños de sus padres, ¿sí? Proverbios 6, 16 y 17, ahí casi a la mitad de la Biblia, Proverbios 6, 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esta palabra aborrece se tradujo del vocablo hebreo sané, que significa odiar, ¿sí? De ahí se tradujo, de la palabra sané se tradujo aborrecer, y odiar. Este significado en el diccionario es un sentimiento fuerte de rechazo hacia algo, aborrecer, ¿sí? Un sentimiento fuerte de rechazo hacia algo. En este caso, 6 cosas aborrece Jehová, en este caso es hacia el pecado. ¿Pero qué pecados? Bueno, pues ahí se enumeran, ¿verdad? Y luego dice: y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y ahí empieza él a decir la lista. En esta lista el orgullo está encabezando ahí la lista de lo que Dios aborrece, de lo que Dios odia. La autosuficiencia, la capacidad de una persona para depender de sí mismo, ¿sí? Y son términos, ¿verdad?, que en el mundo son muy bien aceptados, pero que se contradicen a lo que Dios enseña, ¿sí? La presunción, la muestra de orgullo, todo esto hace que las personas se alejen cada vez más y más de Dios. Fíjate, hermano, Dios odia el pecado porque Dios es santo, ¿sí? Todos los pecados mencionados en este Proverbios 6, 16 y 17 son perjudiciales para la persona, para el que está alrededor de él, ¿sí? Si nosotros somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza y ahora ya nos rebelamos a la carnalidad por el conocimiento de Cristo, ¿sí? Mira, Proverbios 16, versículo número 5. Fíjese lo que dice Proverbios 16, verso 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. La traducción al lenguaje actual de ese mismo pasaje, se la leo, dice: Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. Dios es juez justo que da a cada uno según sus acciones, ¿sí? Entonces, Dios no tolera los ojos altivos. El Salmo 101, versículo 5, se lo voy a leer, ¿sí? Salmo 101, verso 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré
al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. ¿Ve el orgullo ahí? ¿Sí? Dicen, no sufriré. La traducción al lenguaje actual, para entender mejor, dice: destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. ¿Sí? No lo quiero, no lo soporto a mi lado. Esta traducción dice: al que se cree más importante y más inteligente que los demás. La palabra de Dios nos dice que debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Sí, pero son situaciones difíciles. Si a los niños allá en su salón de clases, nosotros les preguntamos a los niños: a ver, niños, pónganme atención, ¿quién es el más inteligente de este grupo? ¿Y qué harían los niños? No, aquel profe, ¿verdad? ¿Eso harían? No, los niños levantan: yo, ¿verdad? ¿Y por qué? Te pueden contar una historia. No, pues es que un día yo hice esto, y te empiezan ahí a platicar, ¿verdad? Y si yo aquí dijera: a ver, levante la mano el más inteligente aquí de la iglesia. Sí, imagínense, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, no sé si de la iglesia, pero de la fila sí. A lo mejor de la fila sí. Sí, ¿o quién es el más importante? ¿Se acuerda que así la palabra de Dios así encaró a una congregación? Dice: no hay muchos nobles ni entendidos entre vosotros. No recuerdo ahorita qué pasaje fue ese, disculpen. No hay muchos nobles ni entendidos entre vosotros, ¿verdad? Y ahí habla sobre la sabiduría del mundo, ¿sí? Y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, que es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría de Dios, que es espiritual, buena, benigna. O sea, el que se crea sabio y entendido es el que debe de hacerle algo de bien a los demás. Esa es la sabiduría de Dios. En la sabiduría del mundo, el mundo no conoce a Dios. A Dios no le agradó darse a conocer a través de la sabiduría del mundo. La gente no entiende lo que nosotros hablamos aquí en la iglesia. Y a veces por eso algunos de nosotros todavía sí estamos de acuerdo en el 80% de lo que dice la palabra, dicen algunas personas, pero hay otro 20% que no. Bueno, Dios está trabajando contigo, sacándote esos conceptos del mundo, porque la palabra de Dios es pura, es nuestra medicina, y somos santificados con ella. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no estamos de acuerdo al 100% con lo que la palabra de Dios dice? Si nosotros no hemos creado nada, y Dios es el que ha creado el universo. No podemos arreglar nuestros propios asuntos, no podemos evitar que nos pasen cosas. ¿Y cómo nosotros tenemos un corazón que alberga orgullo para poder decir que no estamos de acuerdo con algo que dice la palabra de Dios? Lo que tenemos que hacer es someternos, aunque la gente diga que aquí nos lavan el cerebro. Bueno, eso de alguna forma es real, ¿no? O sea, no el cerebro, sino el corazón y la mente, ¿sí? ¿Se acuerda cuando Pedro le dice al Señor: no me lavarás los pies jamás, ¿no? Si no te lavo no tendrás parte conmigo, le dice el Señor Jesús. Entonces no nomás los pies, sino: Señor, ponte a la alberca para aventarme completo, ¿verdad? Sí, para que me laves todo. Todos nosotros necesitamos que la palabra nos limpie el cochambre del cerebro, de la mente, de nuestros pensamientos. Sí, que nos laven el coco. Ya sabemos a lo que ellos se refieren. La idea es tratarles de mostrar lo que nosotros entendemos con eso, que la sangre de Jesús nos limpia y nos lava de todo pecado. ¿Sí? Cuando dejamos el consejo de Dios para nuestras vidas, todo es un caos. ¿Sí? Damos lugar a que prolifere el orgullo, envidias y todo tipo de sentimientos y pasiones desordenadas. Pero si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, entonces empezamos a concebir las cosas, ¿sí?
como Dios quiere. Hay un hermano en la congregación, él es pues una persona que tiene muy buena reputación en la Universidad de Guadalajara. Yo lo he sabido, la gente se expresa muy bien de él y él tiene a Cristo en su corazón y yo sé que Dios está haciendo cosas en él y esta persona me decía en una ocasión, como hablando pues y si usted quiere cavilando algunas cosas de la palabra de Dios, ¿verdad? Haciendo comentarios de lo que sabemos en las escrituras, me decía que conoce a una persona muy inteligente ahí en la universidad, sumamente inteligente y inclusive tiene doctorado, ¿sí? Pero dice, pero por otro lado, otro aspecto de esta persona es que muy supersticiosa. Sí, me decía, y curiosamente es de allá de Tuxpan. Ya me decía así, yo casi lo decía, no, yo no. Pero dice, no, no tiene nada de malo ser de Tuxpan, ¿verdad? Sino por la brujería y eso. Bueno, lo aclaro porque no se vaya a malinterpretar. Sí, aquí hay unos tuspeños. Entonces, y me decía, y curiosamente, o sea, de colgar cosas en su casa, o sea, y era con grado de doctorado y con fetiches por ahí. Sí, es que en la sabiduría del mundo, a Dios no le agradó que lo conocieran. Ahí no encuentran a Dios, ahí no está Dios. Dios está en su palabra. ¿Sí? Y todos esos conceptos, ¿verdad?, filosóficos, inteligencia humana, que nos hemos beneficiado mucho, ¿verdad?, de la sabiduría de este mundo, pero Dios lo ha permitido. Dios ha bendecido con mentes y capacidades sobrenaturales a esos genios que han logrado inventar cosas. Bueno, ha sido por Dios. Aunque después ellos se hicieron como Satanás, creyeron que porque inventaron esto o aquello, ya ahora se creen mejores que Dios y quisieron poner su trono también y ser igual al Altísimo. Entonces son desechados de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos analizar nuestra condición y saber si nosotros somos gente orgullosa. ¿Sí? Y comiéncelo, ¿verdad? Con esto termino, a manera de resumen, pues analizándose. ¿Qué pasa cuando alguien lo contradice a usted? ¿Qué pasa, varón, cuando tú estás hablando y estás explicando algo y luego tu mujer te dice, no, gordito, eso no, es que así, mira, esto y esto, y tú de repente sientes que, ay, ¿tú qué sabes? Tú vete a la cocina, tú allá a darle vuelta a la leche para que no se tire cuando esté hirviendo, ¿verdad? Imagínate, ¿sí? ¿Tú qué sabes? O a tus hijos. Entonces, ten cuidado, analízate si no estás siendo orgulloso. Sí, nadie cuestiona el ser cabeza, el orden de Dios, pero el ser orgulloso, eso no cabe. ¿Sí? El ser sabios, inteligentes, es quitar el orgullo para poder gobernar nuestra casa. Y que tú sepas escuchar a tu familia y luego tomar decisiones. Y si ahora, y a los hijos, mire, de hecho le voy a adelantar un poquito. El domingo vamos a hablar. Dios me estaba hablando en una predicación y yo estaba emocionado. Era la predicación para hoy. Sí, pero dije, no, esta la dejo para el domingo porque es como de 2 horas. No se crea porque luego no viene. Sí, no, pero vamos a hablar y le vamos a decir muchas cosas a sus hijos, tráigalos. Vamos a hablar de unos pecados que tienen que, tráigalos, no les digan, vénganse. Vamos a la iglesia, no les eche mentiras, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Pero también le vamos a decir cosas a los papás, pero todo bíblico, no nos vamos a salir de la Biblia, ¿sí? Y demás cosas que vamos a hablar. Yo creo que Dios, ¿verdad?, nos está bendiciendo mucho con su palabra. Vamos a terminar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.